Señoras y señores, es un placer saludarles en esta noche. Sí, ya estamos avanzando ahora, 4 de enero. Bienvenidos aquí a su programa A la Medida. Así que buenas noches a usted y buenas noches para ti, Sandy. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos y descubrir así estos temas que estaremos analizando en este programa, Julio, que, bueno, uno de ellos, de verdad, es bastante interesante, ¿no? Porque también era muy esperado ver cuánto presupuesto va a tener cada municipalidad para ejecutar este año. Atentos entonces en todo el país, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece entonces si comenzamos y hablamos sobre esta asignación presupuestaria? Vamos, por favor, hagámoslo. Para este 2022, los gobiernos locales dispondrán de poco más de 3.730 millones de quetzales para la inversión en sus territorios, según el situado constitucional aprobado por las autoridades de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, la Asociación Nacional de Municipalidades y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, AGAI, lo cual contempla un incremento del 19%. Sobre el proyecto de presupuesto 2022, que al ser aprobado autoriza un incremento presupuestario en el situado constitucional. En 2021 teníamos 3.100 millones de quetzales aproximadamente aprobados de situado constitucional y en 2022 son 3.730 millones con 410.000 quetzales. Esto representa un incremento de 605 millones de quetzales entre 2021 y 2022. 333 municipios han logrado un incremento en su presupuesto basado en los criterios de asignación que van desde la población de cada zona hasta los ingresos propios de cada alcaldía. Toda vez que las municipalidades, de acuerdo al situado constitucional que le corresponde, tienen un aumento de 605 millones de quetzales que va a beneficiar proporcionalmente a las 340 municipalidades. Agradecer al señor presidente también por el aumento que hubo este año, que ha sido histórico, ya que desde 2018 se ha aprobado el presupuesto y este año fue aprobado el nuevo presupuesto, en la cual ya no nos dificulta a nosotros los alcaldes de hacer las reprogramaciones de los proyectos o de toda la demanda de la población guatemalteca. Estanzuela en Zacapa, San Marcos La Laguna y Santa Catarina Palopó en Sololá, así como San Vicente Pacaya en Escuintla, disminuyeron sus ingresos propios en un rango del 30 al 42%, sin crecer al mismo ritmo de la población, lo que generó una contracción en su presupuesto. Estimados señores alcaldes del país, 340 de hecho, ¿verdad, Sandy? Y sus corporaciones municipales. El llamado que hacemos hoy aquí en nombre de la población guatemalteca de parte del programa La Medida es el siguiente: a que no se paguen favores políticos con estos 3.700 millones de quetzales, ni tampoco mucho menos se haga algo que tenga que ver con el tema de campaña preelectoral. No se trata de eso. Esos 3.700 millones deben ir orientados particular y principalmente a algo que necesitan los guatemaltecos en luz, en drenajes, en mejoras viales, en un montón de situaciones de infraestructura, y eso se llama precisamente inversión. Así es, Julio, porque mira, este año sin duda alguna va a ser complicado y aquí, ojo, la Contraloría General de Cuentas y el resto de instituciones también que deben velar por el buen funcionamiento y ejecución de estos recursos, tienen que estar aún más vigilantes, Julio. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en un año preelectoral. Es que ese es el gran problema. Si bien es cierto, digamos, parece bueno, y de hecho lo es, ¿no?, que haya más dinero para ese famoso situado constitucional, como se le llama, a efecto de que lo tengan las municipalidades, en teoría, para poder disponerlo en obras que sean de beneficio para cada uno de los municipios, sus aldeas, sus comunidades, sus caseríos, etcétera. Muchas veces aquí es donde se pervierte esta situación. ¿Por qué? Porque entonces se empiezan primero a pagar favores, ya lo dijimos, y segundo, estando ya en este año, que es el año preelectoral, se empiezan a hacer situaciones que más parecen una campaña que realmente lo que se debe destinar. ¿Cuál sería lo idóneo, lo ideal, lo que todos los guatemaltecos quisiéramos? Si a ese nivel de perfección tenemos que llegar a un 90, 80, 90% de inversión, como debería ser el presupuesto, y lo otro obviamente para el pago de las situaciones administrativas, porque uno también tiene que entender que hay cuestiones administrativas desde el personal de la propia municipalidad que debe de pagarse. Pero esto significa una cosa que tanto hemos dicho:
menos Estado y más inversión. Así que ahí tienen la oportunidad, señores alcaldes, para hacerlo y demostrarlo. Porque recordemos que, por ejemplo, hay instituciones donde está el mayor porcentaje en temas de funcionamiento porque Así es un es. servicio que se da. Así Pero es. en este caso de las municipalidades, ¿Qué se espera? donde el 90% debería de invertirse, debería Así destinarse a es. proyectos y Así tan es. solo un 10% para gastos de funcionamiento, ese sería pues el ideal o lo recomendable que se hace luego de diversos estudios y analizando también las necesidades que existen, Julio, porque de verdad todas las comunidades, todos los municipios necesitan proyectos. Es correcto, Sandy. ¿Qué proyectos se necesitan? Bueno, en Guatemala se necesita tanto, ¿verdad? Desde que hayan buenos caminos, adoquinamientos. Es Así que es. todavía aquí en municipios que pertenecen al departamento de Guatemala uno no encuentra eso, drenajes. Hay mucho por hacer, mucho por invertir y hay una población que es a la que se deben las corporaciones, pues la que ahora está esperando que se pueda hacer. ¿Te parece si vamos con los primeros datos? Por supuesto, favor? adelante. Muchísimas gracias. Vamos a verlo. Gracias, producción de A la Medida. Extraordinario. Tal y como lo establece la ley, el situado constitucional, Sandy, son los recursos provenientes del presupuesto de la nación. Ojo, son sus recursos, ¿no? Porque son los impuestos para las municipalidades, cuyo monto depende del número de habitantes registrados en cada municipio. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Bueno, destinar por lo menos, y es que así lo dice la ley, ¿no? Un 90% del porcentaje para programas, para proyectos educativos, de salud preventiva, de obras de infraestructura, de servicios públicos que definitivamente vengan, impacten y mejoren la calidad de vida de los habitantes. El otro 10% restante es utilizado para financiar los gastos del funcionamiento, pero ahora vamos con la realidad, ¿no? Con lo que pasa. Si bien es cierto, esto es lo que dice la ley y lo que dictamina y lo que debiera ser, casi que pasa lo contrario, fíjate, Sandy, ¿por qué? Muchas municipalidades, para empezar, arrastran una deuda que traen de administraciones anteriores, que es extraordinariamente grande y que hay que pagar en pasivo laboral y en algunas obras que ya se hicieron. Y muchas municipalidades en ese plan operativo anual están privilegiando, por lo grande que son burocrática y administrativamente, todo este gasto administrativo y queda un 15, queda un 20% para la inversión. Así no funciona la cosa. La pregunta es, ¿cómo poder revertir esto, al menos, y que se vea tangiblemente los proyectos durante este año 2022? Mira, al final es la fiscalización que se va a realizar también, Julio, porque Así es. cuando tú no tienes quien esté pues pendiente de lo que estás haciendo, Hace lo que también quieres. exactamente tienes más libertad, ¿no? Sí. Y también la población tiene que mostrarse más activa Ahí en estamos. cuanto a poder exigirle a sus autoridades, bueno, los distintos proyectos. Hay lugares donde es increíble, Julio, pero todavía no tienen el servicio de agua potable, por ¿No lo ejemplo, tienen? carecen de drenajes y es una situación que es vital, que es básica también para toda población. Puesto de salud, algo Claro, así, y ¿verdad? a veces se menciona, bueno, se hacen muchos proyectos que son visibles, pero que no son de profundidad, Correcto. porque son los que al final te pueden dar más votos. Poner Pero aquí, arriates, poner claro, plantitas, es lindo, pero ¿no? lo de fondo no, uno, porque Ahí está. debes entonces destinar más recursos y vas Correcto. a hacer tal vez menos obras, pero vas a quedar marcado entonces con que tú fuiste la autoridad que cumplió o suplió una necesidad básica de la población. Yo creo que eso es importante, dejar huella en el paso en las municipalidades. Es que en eso se debe pensar. Así es, en eso es en lo que se debe de pensar y por eso hoy hacemos este análisis. ¿Sabe por qué? Para que usted como ciudadano de cada uno de los municipios del país, 340 en total, lo recalco, pues puedan saber cómo está esa situación. 3.700 millones de quetzales que Así de es. alguna manera, pues ahora que usted lo sabe, también puede abocarse, por ejemplo, a su comude, a su CODEDE, a la forma de organización comunitaria, a sus líderes también comunitarios, para que puedan acercarse a las municipalidades y saber cómo es que se va, yo no diría a gastar, cómo es que se va a invertir ese presupuesto. Exactamente, es Y una inversión. obviamente sabemos que también hay algunas situaciones que casi ya no se utilizan en Guatemala, donde puede haber una comunicación abierta, que tiene que ser pacífica, tranquila, entre las autoridades y los vecinos. Se llama el cabildo abierto y se puede solicitar. Así
es. Hablábamos entonces de cuál sería el ideal de la distribución de este presupuesto, Julio, el situado constitucional, 90% inversión, proyectos, 10% gastos de funcionamiento. Genial, ese sería el ideal, pero ¿cómo es en la práctica? Bueno, vamos a ver cómo es en la práctica y esto es completamente al revés. Vamos entonces, nuestra producción ahí de A la Medida nos lo va a poner en pantalla. Y es que, Sandy, sin embargo, a pesar del deber ser, ¿no? del anhelo legal, la realidad ha demostrado que en la ejecución presupuestaria de las municipalidades se han encontrado, en primer lugar, muchas irregularidades. Por ejemplo, a través del método de compras directas, las cuales al día de hoy, y vaya que no cambia a 200,000, pueden hacerse por un monto de hasta 90,000 quetzales, se han fraccionado procesos de contratación. Y esto es ilegal. Bueno, pero uno pregunta ahí dónde está la acción también de la Contraloría, ¿no? Eso y es otro tema. Asimismo, Sandy, la ejecución de obras municipales muchas veces ha evidenciado sobrevaloración de costos y una ejecución de obra poco transparente o en todo caso, pues materiales de la peor calidad. Y entonces hemos llegado a permitir, porque también hay una parte social, ¿no? Una responsabilidad del ciudadano, hemos llegado a permitir que nuestras municipalidades lo utilicen casi todo en estas situaciones para prácticamente lo administrativo y se ve poca inversión. Señoras y señores, esto tiene que cambiar. El Estado de Guatemala, para poder modernizarse, hay procesos, hay tecnificación que a veces requiere pues también ya de menos gente en la burocracia como tal y más obra y más acción. Así que aquí se lo estamos pintando a usted tal y como es, pues para que pueda saberlo, ¿no? Y también demandarlo. Exactamente, es momento de informarnos, es momento de poder exigir también y hacer llegar las peticiones a las autoridades, Así porque es. A veces se menciona con que no escuchan, con que no se puede, pero nunca lo intentamos. Entonces, también para eso están los COCODES, los COMUDES, los CODEDES, Así es. para ser los representantes de esas comunidades y de verdad hacer presión para que esos proyectos se puedan hacer realidad, Julio, porque hay varias necesidades. El tema de las carreteras, tú mencionabas, hay de verdad calles que necesitan urgente que sean atendidas, Julio. El tema de la basura es otro problema el tratamiento también. de las aguas, ¿no? Así es. El ordenamiento territorial, el alumbrado y lo que tú tanto decías, los drenajes. Es que ya no puede ser posible que en pleno siglo XXI todavía podamos ver drenajes ahí a flor de piel. Entre comillas drenajes, porque eso no son drenajes realmente. No, y eso también trae afectaciones, Julio, para la salud, Así es. el medio ambiente. Entonces vemos que realmente podemos pues ayudar a combatir otros problemas que se están registrando, ¿no? El tema de la salud es importante también, prestarle muchísima atención. Estamos todavía en una pandemia donde también se necesita el apoyo, mejorar los puestos de salud también, Julio, porque hay mucha necesidad. No todos tienen la posibilidad de pagar un médico particular o no todos tienen el beneficio de ir entonces al IX, por ejemplo. Exactamente, y sí lo puedes poner. Te digo algo, muchas personas a veces se preguntan, mire, ¿y puede hacer obra social el alcalde? Le cuento que sí, porque por ley todas las municipalidades tienen una oficina que se llama la Oficina de Obras Sociales de la esposa, en algunos casos esposo, ¿verdad?, del alcalde. Y ahí es donde se hace precisamente eso, obra social, que va a lo de maternidad, que va a las capacitaciones, que va a las sensibilizaciones, que va al tema médico de salud preventiva y que va hacia otras muchas cosas. Así que hay tanto por hacer que lo que queda y resta es ver que lo hagan. Exactamente, así que de esta forma queda la distribución del presupuesto para las municipalidades. Ojo, hay que estar pendientes también, hay que exigir y hay que hacer valer nuestros derechos para que los proyectos se puedan ejecutar. Y mucha conciencia también por parte de las autoridades locales, porque ustedes son líderes, ustedes pueden marcar de forma positiva también el futuro de sus municipios. Cerramos nuestro primer tema, Julio. ¿Con qué regresamos? Bueno, Sandy, vamos a hablar acerca de algunos ya retornos, ¿no?, de unidades familiares, y es que el tema de las migraciones y el tema de familias que se están encontrando no de la manera en que ellos quisieran es tema, y lo vamos a hablar aquí en A la Medida. Por supuesto, lo invitamos a usted entonces para que siga con nosotros y evaluemos el primer vuelo de deportados. Así es, así que no cambie porque nosotros somos A la Medida. 251 personas fueron deportadas en los primeros 2 vuelos de este 2022.
entre ellos 67 menores de edad que procedían de McAllen y Hallen en Texas. Hoy se recibió un primer vuelo que viene de McAllen, Texas, viene con 125 pasajeros, de los cuales son 57 adultos, 11 hombres, 47 mujeres, 67 menores, de los cuales son 37 niños y 30 niñas, y hacen un total de unidades familiares 55 que son atendidas directamente por PGN y por SOCEP para ver algún familiar o alguien para darle y brindarle el apoyo inmediato. Pero la situación es compleja para los que fueron deportados. Así es, gracias a Dios hemos regresado a nuestro país y eso es lo que nos alegra, pues, porque nuestras familias se preocupan mucho y sin saber de nosotros a veces, y ya estamos de regreso, gracias a Dios, al país que nos vio nacer. ¿Pasaste la Navidad, Año Nuevo, encerrado? Sí, así fue. ¿Cómo fue ese ambiente, mi amigo? Encerrados prácticamente las 24 horas con la luz encendida. Pues fue triste, pero aquí estamos ya, lo hemos superado y seguimos para adelante en busca de progreso, pero no se pudo. Así es. ¿Hace cuánto partiste de tu querido Petén? Hace 2 meses. 2 meses. ¿Qué viviste en ese camino trágico? Se sufre mucho en el camino. Para esta semana se espera el arribo de 7 vuelos. En 2021 fueron 184 que repatriaron a 17.806 compatriotas. ¿Qué le puedo decir? Corre y va de nuevo. Y es que apenas es 4 de enero, ya vienen estos primeros 2 vuelos. Llama la atención una situación, y no es el hecho, por ejemplo, de que hayamos aumentado, obviamente, el número de deportados en el año 2021 con relación al 2020, 19, 18 y todos los años anteriores. Digamos que eso no es tanto de extrañar, aunque debería de ser motivo de preocupación. Aquí lo que empieza a llamar la atención es que cada vez son, primero, más unidades familiares, papá, mamá e hijos, y cada vez son más menores de edad los que en esa desesperación de no poder tener las oportunidades de vida aquí en Guatemala, deciden partir como eso, como núcleo familiar. Eso sí, Sandy, enfrentándose a lo desconocido, al peligro, a lo incierto y, por supuesto, hay que decirlo, a la probabilidad inclusive de la muerte. A mí lo que me preocupa también, Julio, es que, bueno, ya enfrentaron estas situaciones, esos peligros, pero cuando regresan a nuestro país, se encuentran en peores situaciones de las que se fueron y que los motivó a irse, ¿no? Y es que ese es el punto. ¿Cómo haces tú para decirle a un retornado que no vuelva a intentarlo cuando en realidad está peor la situación en la que en muchas ocasiones se encuentran, Julio? Claro, Sandy, sabes que ayer ya, pues quizá previendo y olfateando esto que iba a empezar a suceder, hablábamos de la política migratoria que debe de cambiar, y debe de cambiar la política migratoria nacional, ¿no? Crearse una. Para empezar, y que sea una política de Estado. Algo sí tenemos claro, Sandy, la política migratoria estadounidense nos deja bien claro cómo está. Ni siquiera en los 4 años del gobierno de Donald Trump, tomándolos por separado cada uno de ellos, hubo tantos deportados como el que hubo el año pasado, tomándolo anualmente, obviamente. Entonces quiere decir que esto ya no es cuestión de demócratas, ya no es cuestión de republicanos, es cuestión de lo que ellos sí entienden como política de Estado. Si Estados Unidos lo tiene y lo sabe implementar, nosotros tenemos que responder de la misma manera, pero para poder brindar las condiciones de seguridad, de vida, de certeza y de poder darle acogimiento de una manera adecuada, esperanza, trabajo y oportunidad a nuestros compatriotas que vienen deportados. Porque si no, ¿qué vamos a esperar? Que retornen apenas puedan. Mira, Julio, yo no sé por qué no se ha fortalecido el apoyo interinstitucional y el trabajo interinstitucional para poder apoyar a los migrantes retornados. Así es. Por ejemplo, en estas deportaciones que se hacen, darles algún tipo de apoyo, explicarles acerca del emprendimiento también que puedan realizar, del manejo de finanzas, por ejemplo,
tener algún tipo de becas para poderles otorgar, o si es posible también hacer ferias de empleo para darles una oportunidad de intentar hacer algo en el país. Exacto. Y ahí hay otro tipo de situaciones fuera de las de esas capacitaciones, de esas becas y ferias de empleo, que me parece muy bien. Ya estás proponiendo precisamente parte de lo que tienen que ser acciones de una política de Estado. Aquí se pueden hacer otras cuestiones. Aprovechar, porque vienen muchas personas que tienen diferentes especializaciones. Y no me refiero solo en el tema profesional. Habrán muchos agricultores, habrán muchos mecánicos, muchos, etcétera, lo que sean, ¿no? Bueno, pues ahí puedes empezar el tema del emprendimiento. Bueno, señoras y señores, agrupados acá, fíjense que tenemos la posibilidad de otorgarles un crédito blando, 5,000, 10,000, 20,000 quetzales. A algunos de ustedes los podemos integrar en una cooperativa. ¿Para qué? Para que puedan iniciar nuevamente su vida aquí en Guatemala con esperanza, con oportunidad, con una cara diferente y no dándole completamente pues de espalda. Bienvenidos a Guatemala, pero disculpen, aquí no hay nada, y lo que sí tienen seguro es una oportunidad peor de la que encontraron cuando se fueron. Y eso no se vale, pues, porque entonces seguiremos viendo este fenómeno. Exactamente, Julio, pero aparte imagínate, hay familias que se van huyendo de la violencia. Correcto. Cuando retornan al país, ¿a qué se van a enfrentar? A lo que tanto le temían. Entonces, al final también no existe una seguridad para ellos, no existe pues una tranquilidad de decir estoy en mi país. Bueno, no, realmente qué incertidumbre y qué sentimiento más feo poder regresar a tu país bajo estas condiciones, Julio. ¿Sabes de qué nos estamos dando cuenta, Sandy, ahora que hablamos ayer de esa política de migración y hoy que estamos hablando de los primeros retornados? Que la política migratoria va a tener que ser un eje transversal. ¿Qué significa? Va a tener que tocar todos los aspectos del acontecer nacional. ¿Se involucra la seguridad? Sí. Totalmente. ¿Se involucra la salud? Sí. ¿Se involucra el tema de la educación, del trabajo, de la inversión, de la economía? Por supuesto. Entonces, tiene que ser un eje transversal. Y así tenemos que empezar a verlo como política de Estado, pero empezar a construirla en primera instancia. Recordémonos el Código del Migrante. Hay que preguntarse qué va a pasar con él. ¿Se va a aprobar? ¿Se va a improbar? Si se aprueba, ¿va a haber reglamento? ¿Va a haber dinero para que esto pueda ser una realidad? ¿O se va a quedar ahí donde está? Porque eso también demuestra la voluntad política que puede existir. Por supuesto. Vamos con unos datos, Julio. Con mucho gusto, Sandy. Gracias. Nuestra producción siempre tan puntual. Y vemos lo siguiente. Veamos las cifras que nos dejó el año pasado. Agárrese, por favor. Guatemala recibió 113.626 migrantes desde México y Estados Unidos, Sandy, lo que equivale a un fuerte aumento con respecto al año anterior. Un cambio importante es que la mayoría de los deportados en el 2021 procedieron de México, pero aquí tiene que ver el título 42, aquí tiene que ver en que Guatemala y México se convirtió en la última frontera de Estados Unidos. En años anteriores, obviamente, la mayoría provenía de Estados Unidos. Recordemos que en el 2020, pues, la cifra de deportados, digamos que fue poquita, pero es que había pandemia, ¿no? 43.900 migrantes. En 2019 fueron 15.000 y en 2018 92.000. Así que vamos en franco aumento de todo, pero este aumento significa un franco retroceso, un franco fracaso, un franco llamado de atención a que no estamos haciendo las cosas de la manera correcta en que tenemos que hacerlo. No es culpa de México, no es culpa de Estados Unidos, ellos tienen su política migratoria, su cuestión de seguridad nacional es Guatemala, es El Salvador, es Honduras, son todos los países los que tenemos que crear aquí, no solo una política, programas, proyectos e implementarlos para que la gente no se vaya. Quiero que veamos estos datos que Julio nos ha presentado en cuanto a cómo hemos estado por años. Y es que, Julio, mire ese incremento que se va dando por años. El 2020 es el que más marca una baja, pero no es porque se está haciendo algo en el tema migratorio, sino por la pandemia. Pero vemos entonces cómo se va incrementando, cómo ese 2019, 105,000, más de 105,000 deportados. Imagínate, es increíble, Julio, porque vemos que la migración es un fenómeno que va en aumento y no va en aumento las acciones para poder ayudar a la población y evitar que esa situación se dé. ¿Qué estamos esperando? Es lo que yo me pregunto. Fíjate, Sandy, que aquí tenemos que hacer un alto en el camino y analizar, primero socialmente y luego como Estado, una cuestión. La única forma de poder resolver un problema es aceptar que lo tenemos. Y en Guatemala, como en muchos otros países latinoamericanos y centroamericanos, ¿no?, que son los que comparten nuestros problemas del tejido social, tenemos un problema que ya es una crisis migratoria. Y esta crisis migratoria es una situación en la cual ya no son personas individuales, ahora son familias las que se quieren ir. Por eso es que ha venido esto cambiando, mutando a través de esas caravanas, como se llaman, ha venido aumentando el fenómeno de la trata de personas a través del coyotaje. Esto quiere decir
que tenemos que trabajar en revertir esa situación. No lo hicimos en la década de los 80, no lo hicimos en los 90, 2000, ahora estamos 2022 ya. Bueno, pues tenemos que empezar. Y empezar significa, en primer lugar, una política, que es la parte teórica, una voluntad política, que es la implementación, y obviamente, ojo con lo que voy a decir, no es un esfuerzo solo de Estado. Aquí en lo que tú decías interinstitucional, que yo estoy de acuerdo, hay que involucrar también al empresariado nacional, porque ellos pueden apoyar muchísimo en este tema. Pueden ser unos grandes aliados, Julio, para poder entonces ayudar. Incluso, ¿por qué no dar algún tipo de incentivo para las empresas que puedan incluir también a... Incentivos fiscales sería... Podría funcionar, ¿no? Podría evaluarse, incluso nosotros no somos expertos en el área, pero son ideas. Evaluarlo exactamente, ver la posibilidad o qué se puede hacer para mejorar entonces esas oportunidades que se le pueden dar. Primero a los guatemaltecos para que no tomen la decisión de arriesgar su vida, su integridad e irse a los Estados Unidos. Exacto. Sí. Y también con los guatemaltecos que retornan a nuestro país, Julio. Tienes toda la razón. Lo que sí no podemos seguir haciendo es hacer lo mismo porque no está funcionando. Vamos, por favor, producción, con nuestros otros datos preparados para usted. Muchísimas gracias. Por la vía aérea, desde México fueron deportados en 2021 4.775 personas, incluidos 2.414 menores de edad. Pero, por Dios, ¿qué es esto? Además, desde Estados Unidos deportaron a 17.806 migrantes en 284 vuelos. Bueno, ya llegaron los primeros dos, así que a contar la cifra. Por la vía terrestre, Sandy, fueron retornados 40.723 personas en Tecumumán, 24.671 en el Carmen, 25.651 en el Ceibo. Y si seguimos dando datos estadísticos, yo te digo que esta es la estadística de la tristeza, esta es la estadística del fracaso realmente como país, esta es la estadística del llamado a la urgencia para que en este 2022 se le ponga la atención que se debe al tema migratorio. Se debe poner atención. Se debe tratar como lo que es una prioridad de Estado, una prioridad nacional y poder de esta manera prestar atención, Julio, a esta problemática que cada vez está más complicada, que así va a seguir si no se hace algo y si no se buscan esos proyectos, esas acciones de país para poder apoyar a todos los migrantes que retornan, a toda la población para darle mejores oportunidades. Eso solo se logra con acciones, no con palabras. Con acciones. Ni con estudios que ya tenemos muchos. No, ya estamos sobreestudiados y eso ya no sirve de nada. ¿Sabes qué? Una idea, ¿no? Porque aquí es lanzar ideas y que la tome aquel que la puede implementar. Ya que hablábamos en el tema anterior del situado constitucional, ¿por qué algunos municipios que están identificados como los que tienen tanta situación de tener migrantes, dentro de sus proyectos no van proyectos precisamente para que poder tener la atención primaria y el seguimiento de los migrantes retornados? Creo que sería extraordinario. Sería oportuno, Julio. Ahí lo dejamos entonces. Bueno, ahí dentro queda, de las ideas, miren, para que lo puedan evaluar. Vamos a regresar para nuestro último análisis, evaluando el tema del regreso a clases. Una modalidad híbrida de la que se propone, pero ojo, hay que cumplir con las medidas de bioseguridad. ¿Y si no? Y si no, pues que venga la sanción, ¿no? Porque ya también urge que retornen a clases. No cambie porque nosotros somos a la medida. El Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, han implementado una estrategia para poner en práctica el proceso híbrido en el país, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Desde el año pasado hemos venido inspeccionando todos los centros educativos para que al momento en el que iniciaran las clases híbridas, estas instalaciones estuvieran listas. Este proceso se realiza de acuerdo al protocolo que todos los colegios y escuelas elaboran y envían al Ministerio de Educación, quien posteriormente lo envía al Ministerio de Salud, y por medio de la Unidad de Gestión de Riesgos se evalúa para verificar que cumpla con los lineamientos establecidos en las normativas, y luego este protocolo lo envían a las diferentes áreas de salud, quienes nos encargamos de ir a inspeccionar estos centros educativos. Al realizar la inspección se realiza un informe de cómo se encontraban estas instalaciones y este informe se manda nuevamente a la Unidad de Riesgos del Ministerio de Salud. Realizan un dictamen de favorable o no favorable al evaluar este informe
y luego lo envían al Ministerio de Educación. Ya el Ministerio de Educación se va a encargar de notificarle a los diferentes centros educativos si están aptos o no para aperturar sus instalaciones para las clases híbridas. Según las autoridades del Área de Salud Guatemala Central, los centros educativos que no cumplan con las medidas de bioseguridad recibirán las siguientes sanciones. En caso de que no cumplan con estos protocolos, se les da una sanción. Esta sanción depende de la infracción y de acuerdo al Código de Salud, la sanción va a ir desde 2 hasta 150 salarios mínimos. Bajo el Acuerdo Ministerial 300-2020, los centros educativos podrán funcionar tomando en cuenta el tablero de alerta para el control del coronavirus, docencia en grupos, alerta roja, educación a distancia o desde casa, docencia en grupos, alerta naranja, modalidad híbrida o dual, aprendizaje desde casa y presencial, con aforos de aulas limitadas a grupos, docencia en grupos, alerta amarilla, modalidad híbrida o dual, aprendizaje desde casa y presencial, con aforos de aulas limitadas a grupos, docencia en grupos, alerta verde, apertura completa con docencia y actividades presenciales. Recreos, educación física y actividades cívico-culturales, alerta naranja, recreos y educación física al aire libre, con grupos de 10 personas. Recreos, educación física y actividades cívico-culturales, alerta amarilla, recreos y educación física al aire libre, con grupos de 10 personas. Alimentación escolar, alerta roja, no alimentación en la escuela, solo alimentos para llevar. Alimentación escolar, alerta naranja, alimentación en el aula o zona exterior al aire libre, manteniendo un aforo de 2.5 metros por persona. Alimentación escolar, alerta amarilla, alimentación en comedores con aforo de 2.5 metros por personas o en zona exterior al aire libre. Transporte escolar, alerta roja, ocupación del 50% y autorizado por la municipalidad y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Transporte escolar, alerta naranja, ocupación del 50% y autorizado por la municipalidad y el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Transporte escolar, alerta amarilla, ocupación del 75%, autorizado por la municipalidad y el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Muy bien, televidente Sandy, en primer lugar voy a hablar como catedrático, es decir, si ya se dio autorización en su momento para retornar paulatinamente al trabajo, si ya se dio autorización para otras situaciones y otras actividades como la utilización del transporte público, si ya se dio autorización inclusive ahora en este fin de año para poder compartir, para poder comprar, para poder festejar, para poder pasear, para poder vacacionar, como lo querramos llamar, ya se tiene que dar también, repito, en mi función de catedrático, autorización para el retorno a clases. ¿Por qué? Porque es lo mejor para los niños. Ahora, vamos ya desde el punto de vista del análisis objetivo. Claro, pero para esto también hay que tener condiciones. ¿Y cuál es la primera condición? Al menos un 70% de la denominada inmunización de rebaño. Quiere decir que de cada 10 guatemaltecos, 7 al menos ya se hayan vacunado. Pero hoy, en las condiciones que estamos, de cada 10 guatemaltecos son 4 los que se han vacunado. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que la cosa como que no ha caminado por el rumbo correcto. Y aún así, creo que aún con la modalidad híbrida, pero hay que retornar a clases. Yo también soy del criterio, Julio, que se debe retornar, pero el punto aquí es, en este tiempo, ¿cómo se prepararon los centros educativos públicos y privados para ese eventual y próximo retorno a las clases? Porque eso era lo que muchos estaban esperando, ¿no? Estudiantes que ya están aburridos de estar en casa, de estar en ese encierro, de no poder compartir y poder incorporarse a una nueva normalidad, porque mira, que no estén llegando a las aulas no significa que estén aislados y encerrados, ¿no? Tienen que empezar también a convivir dentro de esta nueva normalidad, que la sociedad ya está exactamente en ese camino, Julio. Así es, Sandra. Pero el punto aquí es, bueno, ¿cómo han fortalecido y se han establecido protocolos internos, Julio, para este regreso a clases? ¿Se ha informado incluso a los padres para que puedan así educar también a sus niños sobre, bueno, cómo va a estar ese retorno, qué se va a hacer,
qué pasaría en caso de... Ajá. Eso es parte de la prevención. Primero yo creo que inclusive tenemos que tener la claridad, ¿no? Y aquí ya en función de padres de familia, por ejemplo, en los temas de los colegios privados, si va a haber o no retorno a clases, porque los colegios privados ya tienen autorización prácticamente dentro de pocos días de empezar las clases. Es más, es un mandato, es una obligación. Entendemos que el sector público teóricamente está programado en su retorno presencial, teóricamente para el 15 de febrero. Está bien, pero a ver, vamos de más a menos. Uno entendería, ¿verdad?, que en un colegio privado hay más posibilidad de que se cumplan esas medidas de bioseguridad, que haya por lo menos teóricamente más posibilidad de que siempre haya acceso al agua, acceso al jabón gel, el distanciamiento social con el aforo que debe mantenerse y la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Pero es que también hay colegios privados que no pueden garantizar eso. Ojo, si no lo pueden garantizar todos los colegios privados, ¿están acaso todas las escuelas e institutos públicos en la posibilidad de garantizarnos esto? No, y aparte, pensemos en los establecimientos públicos, Julio. Así es. Donde de verdad hay lugares donde ni siquiera tienen acceso al agua. Es que ahí está la cuestión. Entonces, bueno, me parece si vamos con datos, ¿no? Porque esto es importante, es un tema que nos interesa a todos. Ese cuadro es fundamental, solo lo vamos a ver de una manera muy rápida. Ahí usted tiene lo que hemos conocido durante toda esta pandemia como el famoso semáforo epidemiológico. Alerta roja, alerta naranja, amarilla y verde. Bueno, cuando lleguemos a la verde, pues va a haber una apertura completa a todas las actividades presenciales educativas. Pero eso difícilmente algunos municipios lo vayan a lograr, quizá muy contados de los 340. Alerta amarilla, definitivamente modalidad híbrida, con aforos limitados, con recreos probablemente al aire libre y con la posibilidad de alimentarse para el tema de las refacciones en zonas comunes. La alerta naranja, modalidad híbrida, pero todavía más restringido, ¿verdad? Más espacio de distanciamiento social, educación física y recreos también al aire libre, y la situación de mantener lo que se denomina como la burbuja en el aula, es decir, grupos que sean menores a 10 estudiantes. Mientras que, si nos vamos a la alerta roja, usted ya lo sabe, ¿no? La educación completamente a distancia, y aquí hay un problema. Bueno, dos. Número uno, con la educación a distancia no se aprende igual, cuesta más dinero, es más difícil, no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos, a internet y todo eso. Y número dos, lo que tú decías el otro día, es que ahora los nuevos maestros, los nuevos docentes terminan siendo los padres de familia, y tampoco esa es la función, porque para eso es que están los maestros, para eso están los docentes, y allí es donde está ese problema, sobre todo en la Guatemala rural. Sí, Julio. La verdad es de que yo esperaría también que en este retorno a clases se pueda incluir algo todos los días, de verdad, porque dime. que lo hagas un hábito finalmente. Estas normas de seguridad, Julio, de bioseguridad, que todos los días al inicio de las clases, por ejemplo, se pueda hablar del tema sobre qué hacer, cuáles son esas medidas básicas que se deben tener, cómo debe ser la convivencia bajo una situación de pandemia. ¿Para qué? Para que entonces, en tanto repetir también al niño, al adolescente, se le vaya quedando, Julio. Porque mira, en este tiempo incluso te diría, yo esperaría ya que los estudiantes pues vayan avanzados en cuanto a cómo cuidarse del COVID-19. Porque te voy a decir algo. Si tú como padre eres irresponsable y no utilizas mascarilla, no la utilizas bien, no te desinfectas y no tomas medidas de seguridad, recordemos que los adultos somos el ejemplo de los niños. Así es. Y aquí vendría otra situación también. Estos 2 años prácticamente de aislamiento, antes de ir a los otros datos, va a ser también un poco complicado, sobre todo en los más chiquitines, aunque hayan visto el buen ejemplo de sus padres, que lo puedan cumplir a cabalidad, porque ellos han estado encerrados en su burbuja artificial de la casa. Y en algún lado y en algún momento hay que salir y hay que enfrentar esta situación. ¿Por qué? Porque es la nueva normalidad y es lo que hay. Vamos con otros datos. Por supuesto. Muy bien, entonces vamos a verlos gracias a nuestra producción nuevamente. Y es que escuchen ustedes, por favor, entre los protocolos, las escuelas, los colegios, los institutos deben incluir aspectos básicos. Primero, lo sabemos todos, ¿no? El distanciamiento social. Y vaya que va desde los 2.5 metros hasta los 4 metros, ¿no? Uso de mascarilla, desinfección de manos, toma de temperatura, protocolos, que dividen los siguientes aspectos: el distanciamiento social, la entrega de la alimentación escolar,
el plan para el regreso de los docentes a las aulas, que ya debería estar aprobado a estas alturas hasta por el Ministerio de Salud y Educación, no sé por quiénes, el abordaje de estudiantes que sufrieron alguna pérdida durante la pandemia, porque es otra realidad, los protocolos sanitarios dentro y fuera de las aulas, y de la misma manera el año pasado se indicó que los establecimientos deben contar con un área de aislamiento para llevar también a los alumnos que puedan presentar algún síntoma. Y esto es necesario, Sandy, simple y sencillamente porque no podemos aislar todo el tiempo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Ya también para ellos es malo el hecho de no tener esa convivencia social. Va a ser un verdadero reto, Julio, pero es cierto, hay muchas actividades que se han liberado. Sí. Creo que la actividad educativa también es importante que se pueda ya empezar a poner en marcha bajo estos protocolos, entonces, que se puedan tener. Los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, tienen grandes retos, pero yo sé que lo van a cumplir. Requiere de mucha responsabilidad, Julio, porque al final de eso va a depender también que continúe el sistema y que los estudiantes puedan llegar a las aulas. De lo contrario, va a ser virtual nuevamente. Ahora sí vamos a invocar para finalizar a una de las grandes fuentes del derecho, la costumbre. La costumbre de al iniciar, no sé si cada periodo, cada jornada educativa, revisar eso del distanciamiento social, del lavado de manos y de la mascarilla, para que de verdad sea el protocolo que ya esté grabado en mente. Bueno, terminamos este tema. Así es, regresamos con noticias nacionales en un momento, por favor, siga con nosotros. Recuerde, por favor, que somos a esta hora por TN23 a la medida. Agradecidos con usted porque ahora viene la parte informativa. ¿Sabe que autoridades del Ministerio de Energía y Minas se refirieron en este día a ese nuevo aumento que se ha registrado en el precio de los combustibles en los expendios a nivel nacional? Vea la información acá. Sí, el día de hoy estamos observando un incremento en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio del área metropolitana. El incremento corresponde a 90 centavos de quetzal. Pero, ¿cuál es la razón del aumento? Porque si bien la variante Omicron está afectando a nivel mundial ya, no se está resintiendo el consumo de los combustibles, más bien ha estado aumentando el consumo de los combustibles en estos primeros días del año. A pesar de que hay aumento de contagio, los contagios no han limitado la actividad económica. Este tipo de nueva variante causa menos hospitalizaciones y menos paralización de la actividad económica. Esa es la razón. Pero, ¿qué pasará con el gas propano? Hemos tenido cambios en los últimos días del año en el mercado internacional, pero no muestran ninguna tendencia a que el precio del gas propano vaya a subir. Seguimos con el precio estable a 122 quetzales el cilindro de 25 libras, ya aplicándole el apoyo temporal social que tenemos todavía durante todo el mes de enero y el mes de febrero durante este año. Por lo tanto, para tranquilidad de todas las amas de casa y de los consumidores guatemaltecos, el precio del gas propano se va a mantener estable. Se espera en las próximas semanas de enero una estabilidad en los precios. El aumento en 2 semanas consecutivas ha sido de 1 quetzal con 30 centavos. Los nuevos precios para la modalidad autoservicio son gasolina super, 29 quetzales con 69 centavos, gasolina regular, 28 quetzales con 89 centavos y el diésel, 25 quetzales con 49 centavos. La Municipalidad de Guatemala presentó los trabajos que se están realizando en la construcción de un paso a desnivel ubicado en la 51 calle de la avenida Petapa. Según el jefe edil, esta obra es parte de una serie de trabajos que realizan en el sector. Desde finales del 2021, arquitectos de la Municipalidad de Guatemala se encuentran desarrollando los trabajos de construcción de un paso a desnivel ubicado en la 51 calle de la avenida Petapa en la zona 12 capitalina. Este tendrá un valor aproximado de 19 millones de quetzales y pretende facilitar la viabilidad a los más de 60,000 conductores que transitan a diario por ese tramo. La obra conectará de forma inmediata a las personas que se conducen por el carril sur y que deseen retornar. Este cruce será subterráneo y no interrumpirá el paso de los vehículos que recorren los carriles del norte de la avenida Petapa. Estamos trabajando y estamos arrancando el año 2022 con esfuerzos importantes de infraestructura en los 4 puntos cardinales de la ciudad. Este es el corredor sur, estamos sobre la Petapa y 51. Ustedes ven que ya estamos trabajando en lo que va a ser el paso a desnivel. Tiene una ejecución
de cerca de 5 meses y un impacto importante en más de 60.000 vehículos, pero sobre todo en cerca de 30.000 hogares en el sector y más importante en la economía y el desarrollo de la logística de la ciudad. El alcalde capitalino aseguró que la construcción del paso a desnivel de la 51 calle es una de las 3 obras que se desarrollarán al final de la avenida Petapa en este 2022, mencionando que también se construirá un puente a desnivel en la 53 calle que beneficiará a vecinos de la zona 21 y se trabajará en conjunto con la Municipalidad de Villanueva y San Miguel Petapa para ampliar la avenida principal y generar mayor fluidez para las personas que residen en el sur. El directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, va a evaluar el desempeño, como lo hace todos los años, del actual superintendente, el licenciado Marco Livio Díaz. Por eso es importante que se conozca el informe de gestión del año anterior. Vea la información aquí en A la Medida. Así que yo esperaría que ellos hagan la evaluación y sean ellos los que tomen la decisión si voy a permanecer o no en el cargo. No está entre mis atribuciones esa evaluación. Hasta el 20 de enero tiene el actual superintendente Marco Livio Díaz para presentar su informe de gestión y el desempeño que se tuvo en cada una de las intendencias. Posteriormente, el directorio de SAT, que es encabezado por el ministro de Finanzas Álvaro González Richie, comenzará con la evaluación del cumplimiento de las metas de recaudación, tal y como lo detallan los procedimientos administrativos del ente tributario. De esta forma, determinar si continúa en su cargo o es destituido. Se señala de forma preliminar que la recaudación 2021 fue superior en 22% a la meta fijada, que fue de 63.468 millones de quetzales. Para este 2022 se definieron más de 75.999 millones. Así finalizamos el programa. Gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Mañana lo esperamos a las 9 de la noche. Así es. Chao. Gracias. Feliz noche.